Hola, bienvenidos al video de hoy. Nosotros les vamos a hablar sobre trasplante de páncreas, específicamente el de islotes de Langerhans. Esto es algo inusual y creo que muy poco conocido por nosotros, y esto es muy interesante. Este tema va a ser dado por los ponentes Ocaña Olivares y Vega Gutiérrez Luis Ángel. Vamos a definir los islotes pancreáticos, o también llamados islotes de Langerhans, como grupos de células del páncreas. El páncreas a su vez es un órgano que produce hormonas para ayudar al cuerpo a descomponer y utilizar los alimentos. Los islotes contienen varios tipos de células, incluidas las células beta que producen la hormona insulina, la cual ayuda al cuerpo a utilizar la glucosa para obtener energía y ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. Bueno, ¿y por qué hacer un trasplante de islote de Langerhans? ¿Cuál es la finalidad de esto? Y es que esto va a ser porque buscamos mejorar la calidad de la vida, ya que el paciente va a poder vivir sin inyecciones diarias de insulina, y también va a ayudar a que la monitorización de azúcar en sangre pues sea menos usual, así que va a poder vivir sin preocuparse tanto por ello. Vamos a tener una reducción de hipoglucemias graves y vamos a poder prevenir complicaciones, debido a que si la diabetes se complica puede dañar órganos como riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Indicaciones para el trasplante de islotes. La principal indicación actual para un allotrasplante de islotes es la diabetes tipo 1, que se caracteriza por la destrucción selectiva de las células beta de los islotes debido a un proceso autoinmune. También se ofrecen pacientes con hipoglucemia refractaria o marcada labilidad glucémica, que no puede corregirse por otros medios, siendo entonces el principal objetivo del trasplante corregir la alta susceptibilidad a hipoglucemias severas y desequilibrio glucémico. Aquí una tabla con otras indicaciones para el trasplante de islotes, aparte de la diabetes mellitus 1, como la pancreatitis crónica, trauma, etc. Se menciona la condición, el procedimiento a realizar y el tipo de trasplante según la condición. ¿Cómo se llevará a cabo la selección del donante? Pues es en 2 pasos. Para aceptar un donante de páncreas se va a recomendar que la edad sea entre 10 a 50 años, que tenga un peso mínimo de 30 kilos, que tenga un índice de masa corporal menor a 27.5, o también puede ser menor a 30, depende de la fuente donde sea buscada, y también no debe tener enfermedades infecciosas transmisibles ni enfermedades malignas. No tiene que contar con antecedentes de diabetes, etilismo, arteriosclerosis grave, traumatismo pancreático, y el momento de la extracción no debe tener un edema pancreático, y tampoco debe de remitir contra la administración de albúmina o manitol. Obtención y preparación de los islotes. Primeramente se divide el páncreas a la altura del cuello y se insertan 2 angiocatéteres en los conductos pancreáticos principales. El órgano se perfunde con una solución de perfusión enfriada que contiene colagenasa y serina disuelta en un tampón a una presión de 140 o 180 milímetros de mercurio. Después de 10 minutos de perfusión fría, el páncreas distendido se corta en secciones más pequeñas y se coloca en la cámara de Recording. Esta cámara está compuesta por una parte superior y una inferior, separadas por un filtro que tiene poros de unos 700 micrómetros. Se colocan de 7 a 9 bolas de acero inoxidable y los fragmentos del páncreas en la parte inferior de la cámara, que luego se llena con la solución de digestión y se cierra junto con la parte superior de la cámara. Ahora se activa una bomba peristáltica conectada al sistema, creando un flujo de 40 ml por minuto. La digestión se realiza en un circuito cerrado donde la solución tibia de Hank se bombea a la cámara inferior y el tejido liberado en la solución pasa a la cámara superior a través del filtro. La colagenasa se recircula a una temperatura que no excede a los 37 grados centígrados y se agita la cámara. Cuando la mayoría de los islotes están libres del tejido acinar circundante y se observan islotes intactos, se desvía el circuito de calefacción. La temperatura se reduce progresivamente hasta 10 grados centígrados y la colagenasa se diluye con RPMI frío. Los islotes libres se recogen en recipientes, se lavan varias veces, se resuspenden en una solución fría de conservación de órganos y se purifican con un gradiente continuo de ficol utilizando un separador celular Kobe 2991. Finalmente, se recolectan muestras de la preparación de los islotes y se evalúan mediante tinción con diptosona, que marca el zinc de los gránulos de insulina, lo que da como resultado una tinción roja característica. Esto permite la evaluación morfológica y el número de islotes aislados mediante un análisis digital computarizado. Finalmente se llevan a cabo pruebas de seguridad para determinar esterilidad y pirogenicidad, identidad, que es el contenido de insulina, número de células, cantidad de tejidos y de islotes presente, la pureza, que es el porcentaje de células ductales, acinares, beta y entre otras, la viabilidad, la potencia, que es la respuesta secretora de insulina, y finalmente estabilidad, que es el almacenamiento en cultivo.
Las características específicas de la preparación final de islotes son necesarias para las preparaciones de islotes utilizadas en el trasplante, en particular la pureza, que sea mayor al 20%, un número adecuado de islotes, que son 5.000 equivalentes del peso corporal del receptor para la primera infusión, o 3.000 para infusiones adicionales, o mayor a 3.000, y el volumen total de tejido, que es menor a 5 mililitros. La infusión de los islotes se puede realizar unas horas después de finalizar el proceso de aislamiento o hasta 72 horas después. Procedimiento del trasplante. El primer paso va a ser que la donación del páncreas tiene que venir de un donante fallecido. Este proceso va a estar sujeto a criterios específicos para poder garantizar la calidad del órgano. La siguiente es la digestión enzimática. Este páncreas se va a someter a una digestión enzimática para poder liberar los islotes de Langerhans. El tercero es la separación y purificación, que es donde estos islotes van a ser separados y después serán purificados mediante otros tejidos pancreáticos. Y es que este es un paso crítico, ya que va a asegurar la efectividad del trasplante y va a reducir el rechazo. El cuarto es que el trasplante de islotes se van a transferir al receptor normalmente mediante una inyección al hígado. Los islotes se integrarán y comenzarán a funcionar para producir insulina. ¿Pero por qué? Y es que el hígado va a tener una gran vascularización y esto va a favorecer a que los islotes tengan una mayor oxigenación y nutrientes, los cuales van a ser esenciales para su supervivencia. Y es que también este va a ser un acceso sencillo debido a que la inyección va a ser directa en el hígado y esta va a estar comunicándose directamente a la vena porta. Y es que también el hígado es un entorno propicio porque el ambiente proporciona condiciones favorables para la función de islotes y la producción de insulina. Además, se ha observado que el hígado tolera bien los islotes trasplantados. La inmunosupresión, al menos en los años 1999 a 2002, la inmunosupresión de mantenimiento fue predominantemente en un 64% calcineurina más inhibidores de la diana de rapamicina en células de mamífero, por sus siglas en inglés mTOR. Sin embargo, fue reemplazado o complementado cada vez más a lo largo de las épocas por una combinación de calcineurina e inhibidor de inosina 5' monofosfato deshidrogenasa, por sus siglas IMPDH. Y en la era más reciente, los inhibidores de calcineurina más mTOR se utilizaron solo el 15% de las nuevas infusiones, mientras que los inhibidores de calcineurina más IMPDH se utilizaron en aproximadamente el 62%. Además, recientemente se informó sobre el uso de la terapia de inducción con alemtuzumab y se asoció con el fomento de la función a largo plazo. Seguimiento. El primero es la función de islotes trasplantados. Después de que se realizó el trasplante, se tiene que monitorear la función de los islotes trasplantados mediante pruebas de laboratorio que van a evaluar la producción de insulina y la capacidad para poder regular los niveles de azúcar en sangre, o sea, la hemoglobina glucosilada. Tenemos que tener una sostenibilidad a largo plazo, debido a que el seguimiento a largo plazo es esencial para determinar la durabilidad del trasplante. Se debe evaluar si los islotes mantienen su función productora de insulina durante meses o años después del trasplante, ya que algunos pacientes pueden requerir un segundo trasplante para poder volver a la terapia con insulina debido a la disminución de la función de los islotes. También se va a requerir una necesidad de inmunosupresión. Esta va a ser monitoreada debido a la necesidad de las dosis de los medicamentos inmunosupresores que van directamente al receptor para poder tomar y prevenir el rechazo del trasplante. Se va a buscar reducir con el tiempo la dosis de los fármacos para poder evitar efectos secundarios a largo plazo. También la evaluación de la calidad de vida se va a analizar cómo el trasplante de islotes ha impactado en la calidad de la vida del receptor, y se tiene que también llevar un seguimiento continuo en el médico, ya que los receptores de trasplantes de islotes requieren un seguimiento médico porque van a continuar para poder evaluar la función del injerto, controlar los niveles de azúcar y ajustar los medicamentos y poder abordar cualquier complicación médica que pueda surgir. Riesgos y complicaciones. Riesgos y complicaciones asociados a cirugía van a ser, en el momento de la pancreatectomía, una posible trombosis de la vena porta, sangrado del sitio quirúrgico que puede verse exacerbado por la heparinización necesaria para justamente minimizar el riesgo de trombosis de la vena porta, y al igual que como en todo trasplante, una posible introducción de patógenos de una zona contaminada. En el momento del abordaje transhepático percutáneo para acceder a la circulación venosa portal para la infusión de los islotes, pueden existir hematomas perihepáticos o una hemorragia intraabdominal. Ahora, los asociados a la inmunosupresión puede ser una mayor probabilidad de contraer infecciones por hongos como neumonía por Pneumocystis jirovecii, virus como virus del herpes, citomegalovirus o virus de Epstein-Barr, a su vez asociado con trastornos linfoproliferativos post-trasplante.
también una mayor probabilidad de contraer cáncer, dolores de cabeza, temblores o confusión e hipertensión. En conclusión, bueno, esto nos va a ayudar mejorando la calidad de vida. También vamos a poder tener riesgos asociados, ya que podemos llegar a presentar un rechazo al injerto y vamos a tener que tomar medicamentos inmunosupresores de por vida, los cuales tienen efectos secundarios y nos pueden remitir a infecciones u otras complicaciones médicas. También la efectividad a largo plazo se sigue estudiando y no es algo muy asertivo, y también que la disponibilidad de donantes es muy escasa y tiene que ser algo selectiva, y también se pueden llevar alternativas de tratamiento como la terapia con insulina, bombas de insulina y monitores continuos de glucosa. Así que en conclusión podemos decir que hay otras maneras de poder tratar a los pacientes, no necesariamente hacer este trasplante, pero si el paciente lo requiere, lo necesita, hay que realizarlo. Pero hay que tener en cuenta que el paciente tiene que estar enterado de todos los riesgos y complicaciones.